saludado buenos días a quienes nos acompañan, nos ven, nos visitan por el Face, también buenos días, que este tiempo sea un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de paz, de sanidad, de restauración, pero también para revestirnos de eso que necesitamos y que el Padre nos lo quiere dar en esta mañana, amén. Así que en esa misma sentir, con esa misma convicción, vamos a mirar lo que el Salmo 70 nos dice en esta mañana. Es un salmo muy corto, es un salmo que de repente todos hubiésemos o todos tendríamos o tuvimos la necesidad de recurrir a él. A esa misma actitud que aquí el salmista David nos dejó ver de su vida. Leámoslo todos. Si usted tiene su palabra, mírelo usted, léalo, que yo sé que en ese contacto que tengamos con la palabra, Dios hace cosas en nosotros. Amén. Amén. Dice, súplica por la liberación. Dice, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Amén. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Amén. Wow. De seguro, así como en este salmo, el rey David nos deja ver uno de sus tantos momentos de angustia, ¿cierto?, de zozobra, en el que él sentía las presiones de sus enemigos encima, y una vez más nos enseña qué debemos hacer, ¿verdad? Me inquieta y me impacta mucho que así como empieza el salmo, termina. Y en el primer versículo dice, oh Dios, acude a librarme. Dice, apresúrate. ¿Sí? Y son términos que uno a veces en su relación, en su comunión con el Señor, como que, Dios, corre. Es que si tú no corres, puedes llegar tarde, como le pasó a María a Marta y a María con su hermano Lázaro, ¿verdad? Sí. Pero mira la actitud de David. Y en el final del Salmo, ¿sí?, versículo 5 dice, yo estoy afligido y menesteroso. ¿Qué dice ahí enseguida? Apresúrate, oh mi Dios. Bueno, en tiempos antiguos, bueno, y como estos de pronto, pero antes era más visto esto, ¿cierto? Los niños corren, ¿verdad? Los esclavos, que en ese tiempo eran esclavos, corrían, los soldados, y eso era normal, ¿verdad? Hoy ni los jóvenes quieren correr, todo es lento, no hay afán. ¿Cuál es el problema? Pero imagínense a un rey, ¿cierto? Y más ese rey pidiéndole a su Dios que corra, que se apresure. O sea, tendría que estar viviendo momentos bien difíciles, ¿verdad? Pero bueno, el resumen del Salmo es que, miren, nosotros, o la vida, no siempre nos sonríe, ¿verdad que no? Vemos y atravesamos circunstancias a veces difíciles, un poquito más complicadas, sentimos que no podemos. Al igual David, vemos y al igual que David sentimos esa angustia, que si Dios no llega ya, que si no obra ya, o sea, no va a haber nada que hacer. Pero
nosotros hemos aprendido por la misma palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Aquí David deja ver que sus enemigos, las personas, dice, esas personas que me quieren hacer daño, yo sé, y mire, a veces uno cree que porque es verdad, o sea, cuando vamos a ser bien específicos, porque si hay algo que genera en nosotros dolor, tristeza, angustia, son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y no podemos pensar que ellos tengan la intención de dañarnos, pareciera que ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, cuando entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, ¿cierto? Pero cuando encontramos algunas personas que amenazan nuestra vida al quitarnos la tranquilidad, ¿quién no quiere vivir en paz? Hace poquito una persona que yo sé que conoce del Señor hace años ha atravesado algunas otras como que se mantienen las mismas. Y dice, yo lo único que le pido a Dios es que me dé un tiempo de paz. Pero mire, sigue aquello, lo otro, aquello, ¿sí? Las mismas circunstancias que la rodeaban. Y entonces así como este salmo hoy nos enseña de dónde puede provenir esa tranquilidad y esa paz. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia para eso? Y aquí el Salmo nos dice, en el Salmo dice, gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan. O sea, ¿en dónde vamos a encontrar respuesta? ¿De dónde va a salir la defensa a favor nuestro en contra de aquellos que nos quieren hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Si no es en nuestra búsqueda que tengamos de Dios, confiando, dice, esa estrategia tiene que ser entregarle a Dios todos nuestros asuntos, pero en verdad, ¿sí? No solamente de palabras, sino en verdad, porque Dios es así, es en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y en verdad tenemos que entregarle también todas nuestras cargas. Y de seguro el Señor va a correr a socorrernos. Entonces, en oración podemos ir al Padre con esta petición, algo así, ¿cierto? Señor, soy pobre y necesitado, dice aquí el versículo, ¿cierto? Apresúrate a socorrerme, a librarme. Entonces, si esa es mi condición, de verdad la reconozco así, de seguro el Señor me va a socorrer, porque Él está viendo, porque como a Él no lo podemos engañar, que en verdad sentimos que solo de Él viene nuestra ayuda y nuestro socorro, que nosotros no podemos hacer nada mejor ni ninguna otra cosa que acercarnos a Él y a entregarle todas nuestras cargas. Entonces, que por favor Él nos ayude, que sea nuestro oportuno socorro. Y estoy segura, Dios nunca llega tarde. Para David, Dios nunca llegó tarde, con todas las dificultades y momentos difíciles de peligro, de perder su vida, porque fue ¿qué? Fue engañado. Entonces, había muchas cosas que pareciera que no hubiera esperanza para David, pero Dios nunca llegó tarde. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Dios no va a llegar tarde a socorrernos a nuestra necesidad. Entonces, si le pedimos a Él, por favor, ayúdame, es porque tenemos claro que Dios es nuestra protección, Dios es nuestro libertador, y para Él nada es imposible, y sobre todo para Él es un placer protegernos, redimirnos, para Él es un placer bendecirnos, para Él es un placer suplirnos de todo lo que necesitamos. Si tenemos en verdad esa convicción, Él lo hará. El Padre Celestial siempre será nuestro socorro. Entonces, ofrecer una oración honesta, sincera, en esos momentos de gran necesidad, es algo poderoso. No en vano el Señor nos llama siempre, el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación.
velad en todo tiempo. Y orad, orad, orad. Con esa oración sincera, con esa oración humilde, pero con esa oración de fe, con la certeza de que el Padre escucha y responde. Amén. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, porque como ella misma nos enseña, solo tu palabra nos edifica, nos fortalece, nos santifica, y a ella nos acercamos, Señor, con esa convicción, Padre. Por eso sabemos que de hoy en adelante, Señor, no habrá nada, Señor, en lo que podamos dudar, que tú serás nuestro oportuno socorro y nuestro pronto auxilio para nosotros, para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido, pastor. Buenos días a quienes no había saludado, a quienes no les había prestado mis ojitos para mirarlos. ¿Qué más? Lilita, Marinita, el Señor les bendiga a todos los que están presentes y a los que nos siguen por Facebook Live. Reciban un cordial saludo de parte de este ministerio. En esta mañana yo quiero invitarle que hable con el Señor y le diga: Dios, tú has estado hablándonos a través de el libro de Éxodo, Señor, a través de Moisés, del tabernáculo, y nos has hablado a través de esto para enseñarnos que siempre tu deseo ha sido mostrarnos cómo allegarnos a ti, cómo acercarnos a ti, cómo mantener una verdadera relación de intimidad contigo, Dios. Y hoy queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, colocarlos en este lugar para que seas tú plasmando tu palabra en nosotros, Dios. Y que cada vez que tu enseñanza venga a nuestras vidas nos afiance más en ti, Señor, y que para nosotros sea de vital importancia todo lo que hoy, Dios, tú nos quieres mostrar. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar con este tema de lo que es el tabernáculo. Y hoy, continuando con ese estudio profético de ese tabernáculo, el cual Dios ordenó hacer a Moisés, y todo lo que nos enseña sobre él, sobre el Padre, sobre Jesucristo su Hijo, y sobre esa nuestra relación con él y con el Dios Trino. O sea, debemos de recordar que el diseño es de Dios y la obra de ¿quién es? De los hombres. O sea, Dios nos dice, nosotros hacemos. Entonces, cuando hablamos de que el tabernáculo es la casa de vida, ese tabernáculo, ¿quién lo diseñó? Dios. Dios dio todas las indicaciones. Pero ¿quién lo hizo? Nosotros los hombres. Entonces, ahora, en la relación con Dios, ¿quién establece los principios o la forma? Dios. ¿Quién debe de hacerlo? Nosotros. Entonces, teniendo eso como claro, cuando el Señor nos habla, es que vamos a mirar la siguiente imagen. ¿Se alcanza usted a ver esa imagen? Algo la ve por lo que está haciendo harto sol, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos dice es que ese era el tabernáculo. Piense en ese lugar donde está rodeado de cortinas blancas, con postes cada 5 metros, y en la mitad, hacia el lado oriental, está esa puerta de colores, de bastantes colores. Entonces, hablamos de que lo primero que Dios establece es que Dios estableció el diseño y Moisés lo hizo tal como el Señor se lo había ordenado, ¿sí? Entonces vuelvo y reitero, no podemos establecer una relación con Dios a nuestra manera. Eso es lo que nos está diciendo. Yo no puedo establecer una relación con Dios
de mi manera o de la forma en que a mí me parezca. Por eso es muy errado escuchar a las personas cuando dicen yo creo en Dios a mi manera. No puedo yo creer en Dios a mi manera, porque Él es Dios, no soy yo. Entonces, cuando Dios estableció hacer el tabernáculo, Él dio el diseño y la forma, y nosotros, en el caso Moisés, los hizo. Ahora, lo primero es que Dios establece el tabernáculo, que debe de estar en el centro de ¿qué? De todo un pueblo, de toda una nación, de una familia, de una persona, de una pareja. O sea, Dios tiene que ser siempre el centro. Por eso el tabernáculo estaba ¿en dónde? En el centro de todas las 12 tribus. Lo segundo que nos enseñó era que tenía una puerta, que era una puerta grande, que estaba hacia el lado oriental, ¿sí? Que esa puerta representa a Jesús, porque Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, imagínese usted, va a pensar en esto, usted llega a ese lugar, usted está parado, pero usted no está solo. Hay mucha gente haciendo fila, como nos es costumbre hoy en día ver filas para todo, ¿cierto? Entonces toda la gente está haciendo fila, pero todos llevan un cordero. ¿Sí se lo está imaginando? Usted está ahí en la fila, o sea, usted no se vaya a salir de la fila porque le quitan el puesto. Entonces, usted está en la fila, usted lleva su cordero. ¿Sí? Ahora, está ahí parado, cada vez que usted mira esas cortinas tan blancas, usted está pensando en quien vive dentro de ese lugar, que representa santidad. Pero usted está allá, no por cualquier cosa, es que usted está reconociendo que usted faltó a Dios, a ese Dios que está allá adentro, usted le faltó, usted pecó, ¿sí? Entonces ahora, usted va ahí y lo primero que usted encuentra es ese tabernáculo o ese altar de holocausto, que eso es un gran asador de bronce, ¿sí? Y entonces, cuando usted ve el altar del holocausto, que así se le llama, altar de holocausto, la palabra altar significa muerte. Y tabernáculo, y holocausto significa redención, devoción, adoración. O sea, cuando yo voy al altar, yo voy a morir, ¿sí? Y cuando llevo en mis manos el sacrificio, es algo que me ha costado. Y yo lo voy a llevar a ese lugar para que sea sacrificado, o sea, muerto. ¿Sí? Y esa es mi forma de decirle, Señor, yo me rindo delante de ti. Señor, yo te presento mi devoción. Señor, yo te presento mi adoración. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Porque todo tiene que estar escrito. O sea, que esto no puede ser inventado ni, es que lo interpreté, no. Dice así en el capítulo 29, versículo 38. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, los 2 corderos de un año cada día. O sea, por la mañana y por la noche había que hacer, presentar holocaustos. Eso tenía que hacer el sacerdote, ¿sí? Y era de continuo. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás
el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Eso era lo que tenía que hacer el sacerdote antes de empezar los holocaustos y después de terminar los holocaustos. Eso era lo que al sacerdote era como la apertura y el cierre de cada día de presentación de holocaustos. Ahora, esto será un holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre ellos, entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, estamos viendo cómo aquí lo que representa ese altar del holocausto. Ahora, vuelvo y le reitero, usted está haciendo fila allí, usted está caminando y cada vez que va pensando, va, Señor, yo te fallé, Padre, perdóname, Señor, y ahorita me toca entrar allí y está tu presencia, tu santidad. Dios, ¿qué voy a hacer, Padre? Pues yo llevo aquí, pero si tu ira se encendiese, Señor, ¿qué pasaría? O sea, nadie iba ya con una sonrisa como a veces vamos o llegamos a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja, llenos de pecado. No, en ese entonces la presencia de Dios era tal que era temor lo que causaba. ¿Sí recuerdan que cuando Moisés subía al monte alto, allá a recibir los mandamientos, eso echaba humo y todos temían y todos decían, no, vaya usted Moisés, nosotros no nos metemos por allá. Y de ahí se acostumbramos el pueblo, la humanidad, a que otros vayan a hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, resulta que ahí va usted con su corderito amarrado, con su lazo, y entonces usted va pensando en muchas cosas. Hombre, no debía haber fallado, Señor, la embarré, ahora tengo que llevar el corderito. Y este animalito, ¿cómo le gusta jugar mis hijos con él? Pero ahora me toca llevarlo para que muera. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vemos que el pecado atormenta la conciencia, entonces no deja que haya paz en su corazón y entonces le recuerda que la paga del pecado, ¿qué es? O sea, eso lo tenían claro el pueblo judío. ¿Sí? Para ellos era claro y aún es más. Hoy lo tienen muy en claro también. ¿Sí? Dice, entonces lo natural sería que a cambio de irnos a meter allá, lo ideal sería irnos a al lado contrario, ¿no? ¿Sí? Si ahí está Dios lleno de ira por causa del pecado, pues ¿para qué me voy a acercar allá? ¿Para qué me voy a buscar problemas? Más bien me voy para otro lado, como hizo Jonás, ¿cierto? Pero no, usted se mantiene ahí. Ahora, usted también sabe que usted no puede huir porque Dios es omnipresente. De Dios no se huye. Por eso hay una lucha interna en medio de la persona que va caminando allí, hacia esa puerta. Y entonces cuando entra a la puerta oriental, usted lo primero que ve es que ese sol cae y ¡prum!, entra en ese lugar, ¿cierto? Y entra en ese lugar y el sol alumbrando cae sobre la gran casa que tiene unas cortinas impresionantes, unas columnas enchapadas en oro, pero en el momento en que usted está admirando eso, se le acerca un sacerdote y le dice, hoy, ¿por qué estás aquí? No sé si de pronto uno ya es cliente continuo del lugar, ¿no? Porque en ese entonces, cada vez que pecaba, ¿qué tenía que hacer? Lo mismo. Si era una repetición constante. Pecaba, llevé un cordero. O sea, había que tener mucha plata para mantenerse ese asunto. O tenía que guardarse. O sea, era un esfuerzo, era una lucha. No puedo pecar.
¿Por qué? Porque es que ya al principio pues pagaba, pero ya, eso es como cuando los impuestos suben y suben, uno dice, no, ya no más, ya no puedo más. De la misma manera era en ese entonces. Entonces, este hombre se le acerca y le pregunta, ¿cuál es la razón por la que hoy vienes? Y entonces usted le contesta, ¿sí? Así como tartamudeando, es que he pecado. Y de pronto lo dice con voz bajita, es que he pecado. ¿Sí? Porque nos avergüenza, el pecado siempre avergüenza. ¿Sí? Y entonces dice, y la frase era, por cuanto he pecado y Dios tiene que castigar. O sea, era una cosa consciente. Eso es como cuando, yo recuerdo que a mis hijos, y lo he testificado, cuando estaban pequeños y hacían algo incorrecto, yo los llamaba, les decía, lo que hicieron estuvo mal, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y ellos decían, corregirnos, castigarnos, porque hicimos lo malo. ¿Y usted sabe por qué lo castigo? Porque me amas. Eso se los plasmé en su corazón toda la vida. Yo no los castigaba porque estaba bravo o porque me quería desquitar, no. Yo lo hacía porque los amaba y era necesario corregirlos. De la misma manera lo hace Dios, ¿sí? Y entonces él llega y usted le dice, sí, Señor, es que he pecado y Dios tiene que castigar. He pecado y Dios tiene que castigar. Entonces el sacerdote le contesta, sígame, como dice el Chapulín, sígame los buenos. Y lo guió hasta dónde, hasta el altar de bronce. O sea, ya lo llevó y lo colocó frente a ese lugar específico. O sea, era una confrontación con su pecado. ¿Sí? Y el sacerdote tenía que guiarlo hasta ese altar de bronce, a ese altar del holocausto, a ese lugar de sacrificio de muerte. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Decirle, mire, yo he pecado, pero este animal que es inocente, no tiene nada que ver, él va a pagar el precio porque va a ser derramada su sangre por mí. Y entonces este hombre tenía que ver cómo ese animalito, sin tener nada que ver, llegaban y lo desgollaban y lo colocaban sobre el altar de bronce. Ahora, la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Vayamos al libro de Hebreos. Siendo el Nuevo Testamento, quiero hacerles claridad, estamos en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos en el capítulo 9 nos habla al respecto, pero bajo el concepto de lo que es en el nuevo pacto, y dice así, Hebreos 9, leamos desde el 18 en adelante, dice así, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, o sea, está hablando de lo que Dios había dicho que había que hacer en el altar del sacrificio, de los holocaustos, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro también en todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora yo quiero que se imagine esto mismo, pero en el cielo. Y ya no está el becerro, sino está Jesucristo, el Hijo de Dios.
presentándose delante del Padre en sacrificio vivo. Cuando eso estaba ocurriendo aquí en la tierra, en el cielo estaba presenciándose todo este asunto. Y Jesús, tomando el lugar de todos los becerros por cuanto eran insuficientes, Él tomó el lugar y se presentó allá ante el trono de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, lo último que Él exclamó, una de las cosas que Él dijo fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús recibió y cargó todo el pecado de la humanidad presente y futuro, Dios, ¿qué dice la palabra? Que Dios está tan lejos del pecado como ¿qué? Como el norte o al sur, ¿sí? Entonces, por eso Dios dejó solo a Jesús, porque en ese instante Él estaba convertido en pecado. Ahí se presentó el holocausto, ese corderito que usted estaba llevando allá, ya no lo necesitas. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el lugar. O sea que ese altar del holocausto también es Jesús. Jesús tomó el lugar. Jesús se presentó en ese altar del holocausto y pagó el precio ¿por quién? Por todos nosotros. Por eso, si en el pasado a las personas les costaba, así fuera el dinero, el hacer la fila, el sudar ahí, porque eso no es como acá tenemos un calorcito sabroso que ahí el ventilador nos lo va quitando, ¿sí? Pero, escúcheme bien, pero allá no, en medio del desierto estaban haciendo la fila, a plena sol. ¿Cuánto calor hace en un desierto? Váyase al desierto de la Tatacoa y allá más o menos lo medio prueba. Es impresionante. Y ellos tenían que hacerlo. Dedicar tiempo. ¿Cuánto cree que podía durarse allá todo el día? Gastarse todo el día. ¿Para qué? Para recibir la reconciliación. Ahora, ¿usted cree que porque Jesús lo hizo no nos cuesta? Jesús lo hizo, pero eso significa que el valor es mayor y que nuestra imposición debe de ser mayor para establecer lo que Él nos dice. En ese entonces nos tocaba que comprar el becerro, hacer la fila, todo lo demás, aguantar el calor. ¿Qué nos toca ahora? Una sola cosa: obedecer lo que Jesús dijo. Obediencia. Y ahí es donde expresamos con claridad la fe. Porque si yo creo que Jesús vino y pagó el precio por mí en ese lugar del holocausto, entonces yo debo de obedecer lo que Él me está diciendo. Ese es el precio que debo de pagar. Entonces, ese cuentico de que salvo una vez por siempre y por gracia, no. O sea, mi vida tiene que estar involucrada todos los días en la santidad, obedeciendo lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque de lo contrario pisoteo la sangre que Él derramó en ese madero. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que nos está enseñando. Y es que algo que nosotros no miramos como deberíamos de mirarlo. Por eso lo menospreciamos o por eso no lo valoramos como debiéramos. Por eso para muchas personas es opcional el día de reposo, ¿cierto? Es opcional. Yo voy a la iglesia si quiero, si me parece. Cuando Jesús dijo, no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque yo pagué el precio por ustedes. Porque yo di mi vida por ustedes. Por todos sus pecados. Sí, sus pecados, usted ya no tiene pecados. ¿Pero por qué? Porque yo los pagué. Fue que dejaste de pecar. No, tú sigues pecando. Pero cada vez que tú pecas y vienes a mí, yo soy tu abogado. Y yo le digo al Padre, Padre, yo pagué el precio por eso también. ¿Sí? Por eso yo necesito tener claridad de mi relación constante. Dios establece el diseño, yo tengo que obrar.
Él dice, yo obedezco. Eso es lo que no ha entendido la iglesia. La iglesia necesita entender que desde el Antiguo Testamento, desde hace 6.000 años, el Señor estableció una misma cosa que hoy tenemos que cumplir. Ya no tengo que llevar el becerro, pero sí tengo que obedecer a Cristo, porque Él es el Cordero inmolado. Porque Él fue el que pagó el precio por mis pecados. Porque así como Él es la única puerta, Él es el único sacrificio para el perdón de los pecados. Nadie puede pretender creer que por sí mismo paga los pecados. Solamente Cristo puede pagar esos pecados. Por eso yo tengo que acercarme a Él. Y por eso el libro de Hebreos nos dice con tanta claridad. En el pasado el asunto era a través del holocausto que se hacía, perdón. Ahora sí la terminé. Entonces, cuando vemos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de lo verdadero, sino que en el mismo cielo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el cielo? Que cuando Jesús murió en la cruz, Él se estaba presentando como se presentaba en el Antiguo Testamento el Cordero en el altar del holocausto. ¿Cómo pagaban el precio de los pecados de la gente antes? Llevando el becerro. ¿Cómo lo hacemos ahora? Diciéndole, Señor Jesús, tú pagaste el precio por mí. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Por eso cada vez que una persona por primera vez llega a la iglesia, ¿cuál es la intención? La intención de la oración de fe es hacerle resumido todo el proceso en 10 frases, que eso es imposible, ¿sí? Por eso las oraciones de fe no son tan funcionales como uno cree. Porque usted en una oración de 2 minutos, usted no logra entender que Jesús dio su vida para perdonar sus pecados. Eso suena muy fácil, muy rápido. Y entonces no hay comprensión. Para yo comprenderlo tengo que pasar tiempo con Él. Hasta comprender no solamente lo que Él hizo, sino lo que yo he hecho. ¿Por qué la gente dice, pero qué pecado? ¿Qué es pecado? Hoy en día con tanta filosofía, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál pecado? Si todo el mundo lo hace, eso no es pecado. No, discúlpenme. El que todo el mundo haga algo no significa que sea legal. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo me voy con mi carro por la autopista en contravía y todo el mundo me sigue, no quiere decir que yo tenga la razón o que la autopista tenga que cambiarse de dirección. No, señor. Así como el que nadie lo haga no significa que sea ilegal. No. Tenemos que darle sentido a las cosas. Y en este caso nos está hablando de la necesidad de que todos entendamos que esa casa que representa el tabernáculo siempre nos ha hablado de lo mismo, del pacto que Dios hizo con la humanidad. No ha cambiado. Por eso Dios es inmutable. Cuando usted habla de la inmutabilidad de Dios, usted está teniendo la certeza de que Dios no cambia. ¿Cuál es el grave problema del mundo? Que es cambiante. Y eso nos quita la seguridad de que lo que hoy hacemos, mañana vaya a funcionar. ¿Sí? Dios no. Dios nos garantiza y nos dice, mire, yo soy Dios es tan poderoso, tan perfecto, que pueden pasar miles de millones de años y Dios se mantendrá en el mismo estado. ¿Por qué? Porque no puede haber un cambio de perfección, o si no, el primero hubiese sido incorrecto. Entonces no era tan perfecto. Si algo perfecto puede ser mejorado, no era perfecto. En pocas palabras. ¿Sí me dice entender? Si algo que usted cree perfecto, mañana puede ser mejorado, no era perfecto.
Cuando nosotros, la humanidad, hablando de la humanidad, somos tan cambiantes hasta en el gusto. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Dios no. Dios quiere lo mismo de nosotros hoy y siempre. Siempre. ¿Qué es lo que quiere? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué? A ver, ¿cómo por qué? Ahora yo le pregunto, si usted está haciendo una carrera y a usted le dicen, a los ingenieros, bueno, mis queridos estudiantes, hay una medida métrica que se llama, mejor dicho, el metro. El metro es una medida que se establece, es mundial, es general, y entonces por cada centímetro cuadrado hay una cosa que se llama PSI, ¿cierto? Que significa que es la resistencia que debe tener un concreto de presión, algo así. Si yo cambio ese concepto, significa que esa estructura, si no tiene esa característica, en cualquier temblor o en cualquier sobrepeso se va a desplomar. ¿Por qué en Medellín hace 15 años empezaron a caerse en los edificios? Y hicieron tumbar varios edificios. ¿Por qué? Porque ingenieros, constructores, por ánimo de evitarse costos, le bajaron las especificaciones a todo el material. Y cuando hubieron asentamiento, porque un edificio, una construcción empieza a asentarse y dura creo que 5 años en asentarse correctamente, ¿sí? Más o menos es eso, 5 o 10 años, dependiendo del tamaño, ¿sí? Y entonces cuando la tierra se va moviendo, la casa se va o el edificio se va asentando. Por eso es normal que se hagan grietas y que se hagan fisuras. Pero eso puede ser en los primeros meses, en los primeros años. Si sucede después, quiere decir que la estructura se está debilitando. Si yo no aplico esos principios, todo lo que haga se me va a caer. Cuando Dios establece unos principios y nos dice, usted debe de obedecer por esto, ¿quién es el hacedor de la vida? Dios. Entonces Él sí sabe para qué es la vida y cómo es que hay que vivirla. Entonces Él nos da unos principios. Cuando yo establezco esos principios, tengo el éxito asegurado en mi vida, que tendré una buena, larga y exitosa vida. Cuando no lo hago, podré haberme enfocado en, por decir algo, voy a ganar dinero. Y hay personas que pueden hacer mucha plata, pero son fracasados en todo lo demás. El ser humano es un ser integral. No solamente de plata puede sostener su vida. Por ser social, él necesita una familia, necesita un entorno, necesita relaciones. ¿Por qué la gente, los malos jefes se quedan solos? Porque maltratan a sus subalternos. Y entonces dejan escapar talentos grandiosos. ¿Por qué? Porque no saben tratar a la gente. Entonces puede tener mucha plata, pero nadie quiere trabajar con ellos. ¿Por qué? Pues son maltratadores. No, yo prefiero ganar menos, pero que me traten bien. Entonces, todo este tipo de cosas redundan en que nosotros, cuando establecemos la palabra de Dios, aprendemos a vivir correctamente. Escuchaba yo el otro día una entrevista de Juan Pablo Montoya. Este hombre corre carros de Fórmula 1 hace muchos años, tiene hasta una colección. Y el tipo corre a unas velocidades impresionantes, ¿sí? Pero tiene unos principios que se los ha estado enseñando a su hijo. Y por cuanto el hijo hace lo que el papá le dice, está llegando casi a igualar las capacidades de su padre. O sea, está sobresaliendo en el automovilismo. Qué bueno tener un maestro con experiencia, ¿verdad? Pues Dios tiene la experiencia de la vida, porque Él la creó.
desde el principio. Entonces él no se equivoca. Si él le dice, mire, haga esto y le irá bien, póngale el sello que le va a ir bien. Entonces no cambie los conceptos. Por eso el libro de Hebreos, ahora en el capítulo 10, versículo 10 al 25, mire lo que nos dice, hablando del tabernáculo del holocausto y de Cristo. Dice, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, ya no necesitamos llevar más corderos porque solamente Cristo es suficiente. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros los que ¿qué? Los que creemos y obedecemos lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? O sea, ¿quiénes se gradúan en la universidad? Los que van, se presentan, salen y se van a jugar billar. No, esos no se gradúan, a menos de que compren notas o se hagan amigos del profesor. Pero a ese no le confiaría yo construir ni la casa del perro. Claro, porque es que uno aprende física en el billar, y trigonometría y de todo, números, todo lo que usted quiera. Pero para construir no. Entonces, cuando nosotros vemos que para graduarnos necesitamos presentarnos, asistencia, la asistencia es importante, las tareas son fundamentales, estudiar porque uno no sabe en qué momento le van a mandar el quiz, ¿cierto? Conocer las fórmulas y poner práctica, porque toda la teoría es muy bonita, pero si no hay práctica de nada sirve. ¿Sí? Entonces, el cristiano también puede tener una gran vida, sí. ¿Tiene la promesa? Sí. Pero ¿qué nos demanda? Lo mismo. Tenemos que asistir, tenemos que aprender y tenemos que obedecer. Esos somos los santificados, los que día a día, ¿qué dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame diariamente. O sea, hay gente que dice, pastor, pero yo ayuné ayer, sí, pero usted de pronto hoy necesita hacerlo también. Ayer se santificó, sí, pues hoy también, porque ya el ayer ya pasó. ¿Sí? Yo no le puedo decir al profesor, yo el semestre pasado me gané ese quiz. ¿Qué le va a decir? Suerte con eso. Quiero que me pase este. Pues con el Señor todas las noches nos dice, felicitaciones, hoy pasaste el examen. Prepárate para mañana. Porque todos los días somos tentados. Todos los días el enemigo va a querer debilitarnos. Siempre va a querer colocarnos la cascarita para que caigamos. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y entonces tú le dices, Señor, ayúdame. Señor, tengo tanta presión, las amistades, el entorno, esa debilidad que mora en mí. Porque ¿para qué? Pero es que yo soy un buena vida. Señor, a mí me gusta pasarla bueno, pero sé que eso no me va a llevar a ningún lado. Es tremendo ver que las personas... Mira, ayer escuchaba el testimonio de un hombre, muchacho, es joven. Resulta que él empezó, yo lo conocí hace como unos 14 años, y él empezó a asistir a la iglesia, y iba, y el Señor lo tocó bastante,
Y este hombre se enamoró tanto del Señor que él cogía y hacía lo que fuera porque alguien fuera a un encuentro. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado de encuentros o de retiros? Entonces, resulta que ese muchacho apasionado cogía y hacía lo que fuera. Él trabajaba y cuando había encuentros decía, yo patrocino 2, 3. Un día tenía una moto y el Señor le dijo, vende la moto y patrocina los que puedas con eso. Lo hizo. Un muchacho súper entregado y creyente. O sea, creer es cuando uno hace las cosas conforme a lo que le dice el Señor. Y entonces él contaba, ayer decía, y la semana pasada me regalaron 3 carros, 0 kilómetros. O sea, entonces nadie dijo nada y entonces decían, claro, no habrá el envidioso que dice, ¿y por qué a mí no me pasan esas cosas? Cuando debe ser el gozo. Oiga, que le regalen 3 carros a usted en un día, eso no es normal. Pero tampoco es normal que una persona venda la moto para mandar a unas personas a encuentro. Porque crea que hay un Dios poderoso que puede influenciar sobre esas personas. Entonces, cuando tú haces cosas para Dios que no tienen significado para el mundo entero, pero para Dios sí, entonces Dios hace las cosas locas del mundo, como decirle, te entregamos 3 carros. Pero eso es algo que tú tienes que trabajar y fabricar dentro de tu relación con Dios, en la misma medida en que vas creyendo. Amén. Si tú no crees, tú no haces nada. Si yo creo que Dios me bendice, entonces vengo a la iglesia a recibir la bendición. No lo que está diciendo el pastor, sino a la obediencia que yo le estoy dando a Él, la relevancia que le doy a Él. Es que la relación no es conmigo. Así como ustedes, yo también busco mi relación con Él. ¿Por qué estoy yo aquí? No por hablarles a ustedes, sino porque Dios me llamó para que lo hiciera. Y entonces, así usted venga o no venga, yo estaré acá. Y así yo no estuviese, usted debería de estar acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? De eso es que se trata, de mi relación con Dios. Porque el que se gradúa es el que está. Es el que trabaja, el que se está involucrando. ¿Sí? De eso es que se trata la vida. Por eso Jesucristo se involucró. Y dice que de tal manera nos amó, que Él vino y dio su vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree y le obedezca, no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Vida y vida abundante. La vida abundante es una frase que suena muy fácil, pero que abarca muchas cosas. Una vida abundante no es solo plata. Una vida abundante puede ser plata, más salud, más alegría, más gozo, más rodeado de personas que amas. Eso es una vida plena, ¿sí? Pero tú con harta plata y sin salud, ¿conoces personas que tienen mucho dinero y no tienen salud? Les detectan un cáncer terminal. ¿Y de qué les sirve la plata? De nada. Entonces no es plata. Es también plata, salud. O sea, préstele menos plata, póngale más salud, póngale mucho gozo, porque usted con plata y con salud y bien amargado, ¿para qué? ¿Sí? Hay que darle sentido a la vida. La vida no es un, ¿cómo le llaman eso? Lo que usaban los piratas antes cuando miraban así, como una especie de telescopio, algo así, ¿sí? Que cogían y miraban a la distancia, que solo miraba por un ojito. Ahora son los prismáticos, ahora son 2 y uno coge, tiene una mayor abarque, ¿cierto? Ahora hasta en HD usted los tiene. Y ahora cuando uno mira la realidad virtual, usted se pone unas gafas y uno parece bobo con eso porque empieza a caminar como, ¿sí? Y no hay nada, pero uno está ahí todo tembleque mirando lo que no. Entonces, la vida hay que mirarla con mucha amplitud. Haga de cuentas que la vida es una gran receta.
Una receta muy complicada, una receta de algo muy rico, pero que tiene que tener unos ingredientes especiales, unos tiempos de horneado especiales, específicos, para que usted, y un punto de servida específico. Entonces un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de lo otro, otro poquito de acá. Esa es la vida. Cuando la gente se vuelve monotemática en la vida, se vuelve aburrida para ella y para los demás. ¿Ha hablado con alguien que solo habla de lo mismo? No le diga, cambie de tema. Usted siempre con el mismo cuento. Cambie. O sea, enriquezca su vida con muchas cosas que cuando con usted se hable, usted no solamente hable o de plata o de todo. Porque la vida se compone de eso, de todo, de muchas cosas. Entre ellas, lo que Dios dice que debemos de hacer. Por eso somos, ¿qué? Los santificados. ¿En qué versículo vamos? Y nos dice, 14 decía, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hablábamos de quiénes somos los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. La palabra corazón significa mente. Porque usted con el corazón no piensa, usted piensa es con la mente, ¿sí? El corazón es un músculo, la mente es un todo. Allí está el disco duro. ¿Qué es lo importante de un computador? El disco duro. ¿Por qué? Porque ahí está guardado todo. Programas, información, todo lo que usted necesita. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, no me preocupe, eso mándelo a la nube. Y yo le decía, sí, y el día que la nube se caiga, ¿qué? ¿Usted sabe qué puede pasar el día que se caiga la electricidad? Todos esos recuerdos que usted tiene, porque mire, estamos en una época en que usted ha tomado más fotos que las que tomó su tatarabuelo en toda su vida, habiendo vivido 100 años. Usted en 15 días toma más fotos que... Pero ¿qué es lo que tienen esas fotos? Que se pierden. ¡Ay, se me dañó el celular! Se perdieron las fotos. ¡Ah, bonitas! ¿Sí? Porque usted puede tener tranquilamente 5.000, 6.000 fotos en el celular. Es impresionante. Pero no hay como ver esas fotos. O sea, esas fotos están ahí. Y se puede caer la nube, se puede caer la red, se puede caer lo que sea. Las fotos están ahí. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de que cuando nosotros establecemos un principio con el Señor, no es algo efímero o algo intangible, es verdadero, es cierto. Usted puede sentirlo, mire, cuando usted ora, el solo hecho de esto, haga el ensayo. Usted levántese en la mañana antes de salir, tómese 5 minutos y ore. Dígale, Señor, yo quiero que hoy me acompañes en este día, que me guíes mis pasos, que no permitas que yo, Señor, sea desviado por ninguna situación. Bendíceme, Señor. Y haga esa oración por 5 minuticos. Usted va a ver la diferencia de su día. Hay una gran diferencia a cuando usted sale corriendo. Ay, Señor, usted sabe que es que yo lo quiero mucho, pero ahí nos vemos que estoy de afán. ¡Brr! Y ese día se le vuelve el día de cuadritos. Se le vara el bus, no le pasa media hora, 40 minutos sin nada que pasa el dichoso bus y usted desesperado. Y empieza a echar chispas, ya se le ven, ¿sí?
Y a veces salen signos y culebritas y todo eso, porque ya se le salió totalmente el bloque. ¿Mm? Haga la prueba y va a ver la diferencia, porque Dios es tangible, a diferencia de lo intangible. Cada vez el mundo nos está llevando a un mundo intangible. Mira, antes uno decía, mire, tengo plata. Ahora, no, te transfiero, te envío. Nadie tiene plata. El día que se caiga la red, usted está pelado. Porque todo está en la red. Intangibles. ¿Sí? Cuando yo era técnico en sistemas, digo era porque dejé de practicar, a uno compraba los programas y le entregaban un libro, era como una cosa así. Un libro así en una caja, con un CD, o si no al principio eran disquetes, y eso era una cantidad de aparatejos. Y usted tenía un instrumento, un manual que le enseñaba todo el programa. Ahora le dicen le vendo el programa, cancele y le mandamos un PIN para que a través del PIN usted pueda establecerlo. ¿Sí ve? Esos sistemas que se bloquean, qué cosa tan horrible. Bueno, entonces, cuando miramos la vida hoy en día, necesitamos volver a lo tangible. No se deje engañar. Mire, usted puede tener, el mundo le vende a uno una noche loca y el Señor le vende una vida eterna en bendición. No escoja la noche loca, porque al otro día va a estar loco. ¿Sí? Dios quiere que tú tengas éxito y no seas feliz solamente un día, sino que tú vivas en felicidad, en gozo. Ah, que haya problemas, sí, pero es que una cosa es tener problemas y otra cosa es estar amargado por los problemas. Cuando tú tienes una vida llena de paz, de amor, de gozo, tendrás problemas, pero tendrás la sabiduría para solucionarlos. Eso no te agobiará ni te quitará la paz, sino que sabrás que a pesar de que haya problemas, esa no es tu vida. Tu vida no es un problema. Tu vida es algo mucho más eterno. No te dejes confundir. Por eso continuamos la lectura y dice así: este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuándo? Cuando Él coloque sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué significa eso? A usted le metieron algo en la mente y se lo escribieron en el corazón, así fuera a juguete. Fueron las tablas de multiplicar. ¿Sí? Si usted, yo no sé, hoy yo veo que las generaciones están dependiendo mucho de, les dice uno, ¿cuánto es 7 por 7? 7 por 7. 56. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Luisa Fernanda se quedó pensando. Entonces, cuando a uno le colocaron eso en el corazón y en la mente, se las escribieron, a uno no se le olvida. ¿Se acuerda del palazo y de la tabla de multiplicar que se aprendió? Porque así era en ese entonces. Hoy en día, saque la calculadora. Antes era calculadora, no, ahora el celular. Es que el celular es tremendo, ¿no? Acabó con todo, acabó con el televisor, acabó con los videojuegos, acabó con la calculadora, acabó con todo. El celular es una cosa letal, mata todo. Hasta la mente de los chinos. Es terrible. Entonces, el Señor nos dice, no, vengan.
Yo voy a grabar eso en sus corazones. Entonces, así como el día que usted conozca qué dice el Salmo 23, pero también qué dice Éxodo 20, pero también qué dice Juan 3:16, cuando usted tenga eso en su mente y en su corazón, entonces usted podrá decir que usted es uno de los santificados. Antes no. Porque es como si te dijeran, bueno, hoy vamos a graduar a los que entraron a primer día del semestre. ¿Será que tendría eso lógica? Entonces se supone que lo gradúan a uno, lo termina cuando se ha aprendido todo. Pues lo mismo es con el Señor. El Señor lo está diciendo acá, o es que me lo estoy inventando. Versículo 17. El 16, esto es mi pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Ahora, si usted está esperando que el Señor coja y le saque el corazón y empiece a escribir ahí cosas, es que a usted le dio la capacidad de leer, de escribir, de aprender, de memorizar, de meditar. Por eso el Señor dice, escudriñad las escrituras en las cuales os parece que hallaréis la vida eterna. Hay que escudriñar, hay que estudiar, así como somos diligentes para conocer. Mira, yo tengo, mi nieto es un duro para el fútbol, tiene 10 años, 11 años. Y usted le pregunta la formación del Barcelona, del Juventus, se lo sabe todos. Yo le digo, oye, chino, ¿y usted cómo hace todo eso? Yo llevo 60 años y no me he aprendido ni la alineación de la selección Colombia. ¿Sí? Pero es que estudian, es su pasión. Con el Señor hay que apasionarnos para que la situación sea recíproca. ¿Usted sí ha escuchado lo que es la reciprocidad? ¿Sí? La reciprocidad es que, por ejemplo, usted le consignan de su trabajo, le consignan a su cuenta bancaria digital 1 millón, pues quiere decir que ahí a usted le debe aparecer 1 millón, ¿cierto? Esa es la reciprocidad. Que conforme a lo que usted expone, eso debe de estar. Cuando yo tengo una relación recíproca con Dios, lo que Dios me da, yo también le doy a Él. ¿Cuál es nuestra relación normalmente con Dios? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, tráeme, Señor, ponme, Señor, cuídame, Señor, vigílame, Señor. Y el Señor le dice, bueno, ahora me toca a mí. Y Él le dice, obedéceme. No más. Obedéceme. ¿Sí? ¿Quieres todo eso que me estás demandando? Listo, yo te lo doy, pero obedéceme. ¿Sí? ¿Nos estamos poniendo de acuerdo? Ahora, dice acá, y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y las buenas obras. ¿Y qué dice? Amén. O sea, siempre leemos ese versículo. Y yo se los declaro.
Oiga, no dejándonos de congregar, pero entendimos el contexto. ¿Por qué es que no podemos dejar de hacerlo? Porque Él fue al holocausto, porque Él pagó el precio y somos deudores de Él. Si alguien paga una deuda tuya, ¿a quién le estás debiendo? Si yo pago una deuda tuya, ¿a quién? ¿Te libraste de la deuda? No, ahora la tienes conmigo. Ahora, Cristo pagó nuestros pecados. Él pagó la deuda. ¿A quién le estamos debiendo? A Él. Ah, que Él es un acreedor chévere. Él es hermoso. Él nos ama. Pero le estamos debiendo. ¿Sí? Estamos debiendo que Él pagó nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor hace esto, que fue lo que leímos, que establece que para poder alcanzar el que Él pueda escribir su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, debemos de congregarnos, ¿sí? Para que así crezcamos. Pero cuando usted lee Mateo 26, 26, lea Mateo 26, 26 conmigo. Mateo 26, 26 al 28 dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que esto que sucedió en el pasado, esto que Hebreos no lo recuerda, está ratificado. ¿Sí? Que Jesús, un inocente, debe de morir en ese altar para pagar el precio del pecado. O sea, nosotros llevamos el cordero y cuando volvemos a pecar tendríamos que llevar otro cordero. Ahora con Cristo usted ya no tiene que llevar más sacrificios. Pero no significa que usted no presente un sacrificio para no caer en pecado, que es usted mismo, muriendo a lo que yo deseo para vivir a lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, a cambio de ser yo un hombre adúltero, ahora voy a ser un hombre fiel. A cambio de ser un hombre vulgarote, ahora voy a ser un hombre bien hablado. Enriqueceré mi léxico. ¿Cierto? A cambio de robar, ahora trabajaré y ayudaré a otros con esa labor. Si antes mentía, pues ya ahora voy a hablar con sinceridad. De eso es que se trata, ese es el verdadero cambio. ¿Sí? Ese es mi trabajo para poner por obra lo que el Señor me está demandando. Él dice, si ha escuchado que dice la palabra, el que robaba, no robe más. El que mentía, ya no mienta más. ¿Sí? Y todo eso tiene que ir acompañado en la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios que me amó y pagó el precio de mis pecados. Y que ahora soy siervo de Él. Amén. Ahora, no olvidemos que siempre Jesucristo se ofreció por nosotros como el único cordero de nuestra expiación. Lo hizo una vez y para siempre, ¿sí? Por lo cual debemos de nosotros responder recíprocamente a eso que Él hizo. Él lo hizo por ti. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para traernos una mejor vida. Y no solamente en este tiempo, sino en el venidero. Leímos que Él en breve volverá. Y hay gente que está pensando, pero
¿Cómo así? ¿Que Jesús va a volver? Sí, Él viene a cumplir. El 99% de la Biblia ya se cumplió. Todo lo que usted lee en la Biblia se cumplió. Es historia. Falta un 1%. Y ese 1% ¿usted cree que se va a cumplir o no se va a cumplir? Si se cumplió el 99%, ¿será que va a faltar un 1%? ¿Qué probabilidades hay que yo tire algo y nunca caiga? Ninguna. Entonces, no hay probabilidad alguna de que lo que Dios haya dicho no se cumpla. Dios lo dijo, se cumple. Punto. Dios dijo que se levantaría una guerra en Israel en los postreros días. Sí, lo dijo. Dijo también que sucedería un gran acontecimiento en que la tercera parte de la humanidad moriría. ¿Cuánto es la tercera parte de la humanidad de hoy en día? Son 2.500 millones de personas. ¿Qué puede suceder para que eso pase? Algo caerá de por allá arriba. Pero eso es lo de menos. O sea, yo digo, oiga, se cumplió, se sigue cumpliendo. ¿Será que no tengo que ser consciente de que tengo que prepararme? De reafirmar mi fe en lo que dice la palabra, cuando ya todo se hizo. Y nos lo estaba anunciando desde cuando Moisés, hace 6.000 años, nos está diciendo lo mismo. ¿Seremos testarudos? Por eso la palabra dice, me es necesario decirles lo mismo nuevamente. Una y otra vez les tengo que decir lo mismo. ¿Para qué? Para que a ver si de pronto captan. Tomemos ese regalo que el Señor nos está dando en esta mañana. Amén. Entonces, aprendimos sobre el altar del holocausto. ¿Quién se presentó allí por una vez y para siempre por nosotros? Jesucristo. Él lo hizo por nosotros. Tú ya no tienes pecados si has recibido a Cristo en tu corazón. Y si vuelves a pecar, abogado tienes para con el Padre. ¿Qué necesitas? Un genuino arrepentimiento y una determinación a no volverlo a hacer. De eso es que se trata. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia y misericordia, precioso Rey. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, y al leerla, poder encontrar el sentido del por qué está escrita y cómo a través de los siglos tú nos sigues diciendo exactamente lo mismo, Señor. Y nos estás llamando a una vida en orden delante de ti y de los hombres. Nos llamas a que escudriñemos tu palabra y que la pongamos por obra para así poder responder correctamente a tu sacrificio, Dios. Padre, por favor, tú estableciste que la paga del pecado es muerte. No hay pecado alguno que traiga vida. Todo pecado trae muerte. Por eso tú estableciste que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y muchos animales fueron víctimas a causa del pecado de los hombres. Pero tú un día resolviste todo ese asunto al entregarte tú mismo por nosotros. Y así como el pecado entró por un solo hombre, Adán, por un solo hombre vino la salvación y el perdón de todos los pecados, por medio de ti, amado Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso te pedimos en esta mañana, ayúdanos a comprender. Señor, si aún hay confusión en mi mente y en mi corazón al respecto, Espíritu Santo, muévete con poder dentro de mi vida y dame entendimiento, dame discernimiento, dame revelación de tu palabra. Señor, no quiero escuchar fábulas, no quiero escuchar historietas, no quiero escuchar doctrinas de error. Quiero escuchar tu palabra, Dios.
y que tú las escribas en el corazón, en mi corazón y en mi mente. Y solo lo puedo lograr si las escudriño y las estudio, Señor. Si estudio personalmente tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos. Mira que te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos. Sé tú trayendo sobre nuestras vidas convicción de pecado por cuanto desobedecemos a tu palabra, de justicia por cuanto tú eres un Dios justo, y de juicio porque en breve volverás y juzgarás a toda la humanidad, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra. Mira que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga y el Señor les guarde y sean tiempos de poner la palabra de Dios por obra. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes, yo quiero invitarles a que